Buenos días, 621, 622. El día de ayer les había estado platicando de un texto que les había traído de Chile. Este sí lo encontré en México, aunque fue muy censurado. A pesar de que lo solicitábamos, no lo surtían, ya no lo estaban reimprimiendo. Se llama El legado de Hipatia. El legado de Hipatia. Historia de las mujeres en la ciencia desde la antigüedad hasta fines del siglo XIX. La autora es Margaret Ali. Está editado por Siglo XXI y el libro es de autoría española, si no me equivoco, sí, española. Bueno, está editado en Argentina, en España y en México. Entonces, bueno, me parece que algunas pensadoras sí se las comenté la sesión pasada de esta época clásica, pero me gustaría aprovechar y dejar muy completo este periodo para... Ay, el ruido, espérenme. Sí, dejar muy completo este periodo de, bueno, mujeres en la prehistoria se llama, diosas y recolectoras, mujeres y ciencia en el mundo antiguo, de las alejandrinas a las árabes, de medicina y alquimia, mujeres y ciencia experimental, la Sibila del Rin. Todo esto antes de que aparezca ya las mujeres en la revolución científica. ¿Okay? Bueno, este libro yo lo he disfrutado mucho y algunas generaciones lo llevaron incluso como libro de texto hace ya algunos años. Bueno, obviamente se llama El legado de Hipatia. Ella sería Hipatia, ¿no? Es un grabado de Hipatia. La ciencia es el conjunto de conocimientos que describe, define y cuando es posible explica el universo, la materia que lo constituye, los organismos que lo habitan. Las leyes físicas que lo rigen. Este conocimiento se acumula por un lento y arduo proceso de especulación, experimentación y descubrimiento que ha sido parte integrante de la actividad humana desde la aparición de la especie. Las mujeres siempre han desempeñado un papel esencial en este proceso. Es interesante cómo arranca el libro, ¿no? Señalándonos el papel de las mujeres en la ciencia. Y luego nos dice, sin embargo, concebimos la historia de la ciencia como una historia de hombres. Más aún la concebimos como la historia de unos cuantos hombres, Aristóteles, Copérnico, Newton, Einstein. Pero la historia de la ciencia es mucho más que eso. Muchas de estas personas fueron mujeres y sin embargo su historia sigue siendo virtualmente desconocida. Esa es la razón por la que a mí me interesa hacer una introducción más integral, precisamente para ya evitar estas construcciones históricas sexistas. ¿Okay? Bueno, luego nos dice, las mujeres en las ciencias físicas y naturales y las matemáticas. Ajá. Bueno, es que este libro, como ven, está orientado hacia la ciencia. Ajá. A otros tocará documentar las enormes contribuciones de las mujeres en los desarrollos de las ciencias sociales, que ese libro sería más bien el que les mostré. ¿Okay? Bueno, dice, desgraciadamente la historia de la ciencia, tal como la conocemos, es sobre todo una historia de la ciencia occidental. Y cuando hablamos de Occidente, a veces solo hablamos de Europa, ¿eh? Y realmente el mundo es mucho, 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 mucho más grande que Europa, ¿ok? El papel de la mujer en la tradición científica independiente y avanzada de China apenas empieza a revelarse. Y miren que tienen 10.000 años de civilización, ¿ok? O 6.000 los hindús. Por desgracia, la historia de las mujeres en la ciencia es más selectiva. En la mayoría, la historia de las mujeres privilegiadas con una situación que les permite instruirse y cultivar sus intereses científicos, a pesar de estar excluidas de las instalaciones educativas y de las fraternidades formales e informales de los hombres de ciencia. ¿Se acuerdan que Virginia Woolf señalaba eso? Como ella estaba excluida de esa fraternidad, como le cae el 20 cuando ve bajar a dos personas de un taxi dirigiéndose a realizar estudios universitarios y que ella estaba pues marginada, ¿no? De esos espacios. Con unas cuantas excepciones importantes, estas mujeres, al igual que sus colegas masculinos, venían de las clases altas y tenían recursos necesarios para realizar estos estudios. Las mujeres superaron obstáculos importantes para llegar a ser científicas, frecuentemente expensas de su vida personal. Sí, o sea, había que pagar algo a cambio, ¿no? Si querías ser considerada una persona formal en tu profesión, tenías que pagar un precio y ese precio era no tener una vida personal o una vida propia, ¿no? En ciertas épocas la mujer de ciencia era un fenómeno verdaderamente raro, una curiosidad cultural.
En otras era común que las mujeres se ocuparan de actividades científicas, aunque por lo general no se reconocieron sus contribuciones. Durante la mayor parte de la historia documentada, las sociedades occidentales han estado bajo el dominio de los hombres. Los libros de historia reflejan esta influencia masculina, han ignorado la historia de las mujeres. Hoy en día, la ciencia y la tecnología han llegado a dominar nuestra sociedad y una vez más se nos dice que las mujeres son incapaces de creación científica. Pero las mujeres están dando la pelea, alzan la voz contra esas actitudes patriarcales, afirman que las mujeres, incluyendo las científicas, pueden cambiar el mundo. Y así arranca el libro y nos empieza a hablar así de algunas cuestiones como de los plagios que surgieron mujeres por filósofos y se va así como muy puntualmente el caso de la influencia de las mujeres en varios filósofos que no fueron reconocidas. Así va mencionando varios casos, Leibniz es uno de ellos. Bueno, entonces, y arranca hablándonos de las mujeres como diosas, que esto es algo que a mí sí me parece que vale la pena retomar, porque no lo mencioné en el texto anterior. Pero los seres humanos estamos constituidos no nada más de mente o cuerpo, sino también de espíritu, que eso es algo que los universitarios tenemos que ir ampliando, ¿no? Por mi raza hablará, no el cuerpo, no la lengua, ¿no? No la mente quizás que hay que disciplinar, ¿no? Sino el espíritu. ¿Qué es el espíritu? ¿No? Entonces, bueno, las personas evocamos en nuestros momentos de claridad humana en las que estamos conscientes de que somos seres con limitaciones y que nosotros vamos de paso y este mundo es mucho más longevo que nuestra propia vida, ¿no? Y que pues nosotros no estábamos aquí, el mundo ya existía, nosotros nos vamos, el mundo se queda aquí y hay toda una inspiración en los seres humanos a acercarse a aquello que haga de sus vidas pues vidas más armoniosas, y la vida es algo que siempre ha sorprendido a los seres humanos. El surgimiento del cultivo de las semillas, por ejemplo, pues transformó civilizaciones enteras, ¿no? Entender cómo sucedía sembrar una semilla y que ésta cosechara y entonces poder guardar los granos y hacer las siembras en los momentos propicios. Esto fue importantísimo en todas las civilizaciones. La siembra no era cualquier cosa. Y el tejido, evidentemente, ¿no? Porque pues no existían máquinas que hicieran cosas sofisticadas, era hecho a mano, ¿no? Y bueno, no por eso no hacían cosas increíbles, o sea, hay quien tejía plumas aquí en América o quien tejía seda, que es pues la baba de un gusano en Oriente, ¿no? Entonces, eh, el tejido ha sido parte fundamental de nuestra vida, la escritura, ¿no? El número, saber contar, saber medir, ¿no? Saber explicar las cosas por escrito, ¿no? Bueno, todas estas habilidades eran atribuidas en la antigüedad a divinidades femeninas que le habían dado a los seres humanos, por ejemplo, la higiene, que es súper fundamental, que ahorita quedamos muy claros de que la higiene nos salva la vida, estamos fuera de discusión de eso. Era algo que los griegos tenían muy claro y tenían una divinidad que se llamaba Higia. Ahorita voy a irles como explicando. Lo que les quiero decir es que el espíritu hace contacto con algo que considera superior. Uh-huh. Y eso que considera superior, pues le llama divinidad, y esa divinidad pues puede ser diferente en el lugar de la tierra en el que te encuentres. No importa, hay una orientación del espíritu hacia alguna, algún ser que pudo haber proporcionado conocimientos, fíjense qué importante, ¿no? Y conocimientos para que las civilizaciones realmente lo sean, ¿no? Entonces, bueno, a ver. Es muy interesante, por ejemplo, la figura de Atenea. No sé si se han puesto a reflexionar, porque ella es una mujer y es la diosa de la guerra. Eso es algo bien interesante. Esa fusión de Atenea, ¿no? Cómo es una mujer la que tiene el casco, ¿no? Obviamente para defender las ideas, ¿no?
el morrión, ¿no? La lanza, ¿no? O sea, está armada para alcanzar, ¿no? Para defender, para proteger, ¿no? Es muy interesante la simbología de Atenea, que además preside la Plaza de Mayo de Argentina. Está en el centro. Hagan de cuenta que en el centro del Zócalo tuviéramos Atenea parada. Bueno, así está en Argentina. Es espectacular. Les decía, diosas y recolectoras de las mujeres en la prehistoria. El desarrollo sistemático del conocimiento y la tecnología, al que damos el nombre de ciencia, tuvo su origen en los milenios de la prehistoria. Entre los primeros científicos se encontraban las mujeres primitivas. Inventaron herramientas, acumularon conocimientos sobre las plantas comestibles y medicinales y probablemente descubrieron la química de la fabricación de cacharros, la física de la hilandería y la botánica del lino y el algodón. El progreso fue el resultado de la actividad de muchos individuos, tanto hombres como mujeres, porque la mayoría de las sociedades primitivas probablemente fueron igualitarias. ¿Cómo? La mayoría de las sociedades primitivas probablemente fueron igualitarias. Las mujeres ocupaban de todos los aspectos de la subsistencia y por tanto de todos los aspectos de desarrollo de la ciencia y la tecnología. Por medio de un proceso de experimentación, aprendieron a distinguir entre centenares de plantas en varias etapas de crecimiento, identificaron sitios y hábitat, dieron nombre a especies y variedades y descubrieron métodos para naturalizar o eliminar venenos de plantas que, a no ser por eso, eran comestibles. La recolección de alimentos exige una concepción de tiempo y las mujeres prehistóricas aprendieron a relacionar los hechos astronómicos como las fases de la luna, el ascenso de las estrellas, con las estaciones y la disponibilidad de productos vegetales. Su capacidad de explotar nuevas fuentes de alimentación vegetal mejoró constantemente. Más tarde inventaron el mortero, el molcajete, ¿no? El mortero y un molino primitivo para moler granos y semillas. Las mujeres aprendieron a destazar y procesar productos animales, a curtir cuero y a emplearlo para diversos fines. Inventaron la aguja, descubrieron los tintes y los fijadores naturales. Las mujeres siempre han sido curanderas, cirujanas y parteras. ¿Cómo? Las mujeres siempre han sido curanderas, cirujanas y parteras. ¿Ok? Entonces, en las sociedades hortícolas el cultivo era generalmente cosa de mujeres, pero sus adelantos tecnológicos en la fabricación de herramientas, de artesanía, la artesanía y la agricultura, incluyendo la invención de la azada y del arado primitivo, liberaron a los hombres de los rigores de la caza. Pero las contribuciones de estas primeras mujeres no fueron olvidadas. Las historias orales de las primeras sociedades son la base de los mitos y religiones de la Edad de Bronce, en los que las mujeres ocupan un lugar prominente. Diosas y heroínas inventan instrumentos, desarrollaron la agricultura y estudiaron astronomía y medicina. Así se encuentran las pruebas del primitivo trabajo científico de las mujeres en esas tradiciones orales. Es lo que yo les decía, ¿no? Que se registra finalmente y de alguna manera se vuelve un ícono o se vuelve un símbolo esta figura femenina que pudo desarrollar esas habilidades y se le diviniza. Accede al grado de divinidad. Las religiones de la diosa madre se clasifican como cultos de fertilidad. Las divinidades femeninas tales como Gea, preolímpica, que es la tierra, la madre tierra, pues, la Pachamama, ¿no? Y su hija Temis crearon la tierra y sus habitantes y establecieron el orden a partir del caos. Las diosas que le siguieron aportaron los instrumentos indispensables para el desarrollo de la civilización. Era creencia frecuente que las mujeres neolíticas poseían poderes mágicos, no solo por su capacidad de parir, sino también por su habilidad en las ciencias domésticas. La manufactura, la alfarería, la agricultura, la domesticación de animales y la curación de enfermedades. La más importante de todas las diosas de la antigüedad era Isis, diosa madre de los antiguos egipcios. Las mujeres conservaron un lugar prominente en la civilización egipcia por más tiempo que en las civilizaciones neolíticas vecinas, y a menudo se representaba a Isis como la protectora de la igualdad para todos. Ojo, hay que ir viendo qué características específicas tienen esas divinidades femeninas. Los atributos de Isis y los rituales asociados con el culto eran típicos de las diosas en todo el mundo. Isis dio a los pueblos oriundos del Nilo sus leyes, su religión, escritura y medicina.
¿Qué? ¿Qué daban las divinidades? Las divinidades femeninas, leyes, religión, escritura y medicina. Fíjense lo que se veneraba en las divinidades femeninas. ¿Ok? Entonces, igual que Ishtar, entre los asirios, inventó el proceso de embalsamamiento, la alquimia, la agricultura y la preparación de comida a partir de granos. Fue la patrona de la navegación y el comercio y se le atribuía la invención del barco de vela. Palas Atenea, hace un rato les hablaba de ella, patrona, la Minerva romana, era otra diosa de funciones múltiples y una de las divinidades griegas más importantes. Simbolizaba la sabiduría y la pureza. Diosa de la agricultura, también presidía los trabajos manuales, inventó la carreta, las armas de hierro y la armadura. Inventó los números y fabricó la primera flauta, aunque nunca aprendió a tocarla. La Demeter de los griegos, que junto con los Dionisios era la gobernante suprema de la tierra, era la diosa del maíz y de los cereales. Ceres, diosa romana de los granos y la fertilidad del parto y de la muerte. Llegó a ser asimilada a Demeter. Generalmente se atribuía a las mujeres la invención del hilado y del tejido. Tanto Isis como Atenea Minerva enseñaron a su gente a hilar y a tejer. Seshat era la patrona egipcia de la escritura, literatura y historia. ¿Qué? Literatura, escritura, historia. ¿Ok? Entonces, las musas griegas cumplían las mismas funciones, eran diosas de las estrellas, ayudaban a las construcciones, a alinear templos y otras estructuras según las estrellas. Isis a veces se identificaba como la patrona de la astronomía y Urania era la musa griega de la astronomía. Como las mujeres eran las que curaban las enfermedades en el mundo antiguo. ¿Qué? Las mujeres eran las que curaban las enfermedades en el mundo antiguo. Era lógico que la jurisdicción de las diosas extendiera a la salud y la enfermedad. La más importante de las diosas médicas era Isis, Artemisa y Minerva. La diosa griega Ilitia presidía los alumbramientos. Higia, cuyo nombre le da origen a la palabra higiene, la salud romana, era la diosa griega de la salud. Los templos de Higia y Panacea funcionaban como hospitales primitivos y en ellos trabajaban mujeres médicas. ¿Qué? En ellos trabajaban mujeres médicas. ¿Ok? En la Ilíada, Agamed, hija del rey de los Epeos, tenía la función médica en el campo de batalla, en la llanura de Troya, y conocía cuántas drogas produce esta vasta tierra. Los textos posteriores de Virgilio y Ovidio también ilustran el hecho de que la ciencia médica estaba en manos de mujeres, al igual que las diosas. ¿Qué de las diosas? La diosa siria de la medicina era Ishtar, los sumerios la llamaban Inanna y los fenicios Astarte. Algunas de estas diosas probablemente fueron mujeres mortales cuyos méritos les dieron fama entre su propia gente. Esta fama fue luego la semilla de las historias que se convirtieron en leyendas. Así, una mujer excepcional podía ser divinizada o incorporada a la figura de un ser inmortal ya existente. Cualquiera que haya sido su origen, la mitología ilustraba que esos primeros adelantos científicos se atribuían a mujeres. Esta tradición de la mujer de ciencia continúa hasta la era de la historia escrita. Entonces no me quería saltar esta parte que a mí me parece muy importante. No sé si estoy grabando o no con este video. Bueno, voy a dejar aquí entonces esta parte de como introductoria de diosas y recolectoras y mujeres en la prehistoria, y les hago otro pequeño video sobre las pitagóricas que no les mencioné en el video pasado, ¿ok?